Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, buenas tardes. Quisiera por favor que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 1. Ayer tuvimos una reunión especial y meditamos algunos aspectos de los primeros versículos de esta carta y quiero continuar con otro enfoque, ahora no nada más involucrando a las mamás y a las abuelas, sino también involucrando a la familia completa. Y esto nos involucra a nosotros como padres, como varones, en fin, toda la familia. Yo hace unos días leí la siguiente frase y esta la pongo en la introducción. Los padres, y tal vez me faltó poner, los padres nos debemos ocupar de la educación de los hijos, para que la escuela se ocupe de la enseñanza. A veces queremos que los maestros de la escuela, las maestras, nos entreguen hijos derechos y rectos y todo ello, cuando es la familia, cuando son los papás los que se deben encargar, nos debemos de encargar de esto, ¿no? Y así los maestros no tendrían que perder el tiempo de, además de enseñar disciplinas y conocimientos en los niños, en los estudiantes, además los eduquen de cómo comportarse y todo esto. Es terrible, a veces es horrible ver videos de alumnos golpeando a las maestras, a los maestros, y no nada más, o sea, sin importar si es hombre o si es mujer, golpeando y a veces hasta con armas, lastimando los cuerpos de sus maestros, ¿no? Necesitamos urgentemente sembrar en la vida de nuestros hijos, en nuestros nietos y demás familiares, las bases de un legado que afectará muchas vidas. Es decir, debemos de pensar al entregarnos en la vida de nuestros hijos, pensar que estamos dejando un legado, pensar de que estamos sembrando algo que va a afectar no nada más a 2, 3 personas, sino va a afectar a muchas otras vidas. La familia, yo concluyo diciendo esto, la familia, por la gracia de Dios, podemos hacer una gran diferencia en otros, en ese aspecto, ¿no? La familia, lo que yo comentaba ayer, la familia está bajo ataque y si no actuamos, si no pues nos enfocamos, vamos a perder nuestra influencia en ese aspecto, ¿no? Tal vez tú pienses, bueno, ya mis hijos son adultos, yo creo que ya no hay mucho que hacer. No importa, siempre podemos influenciar en ellos y seguramente después tus hijos adultos, si Dios lo permite, van a tener hijos. Tú puedes y yo puedo influenciar para bien y para bendición y generar una diferencia entre otros. A este mensaje yo le titulé La influencia familiar en nuestro servicio, pensando en que debemos educar a nuestros seres queridos a que sean servidores, a que sirvamos, y sirvamos de una manera generosa, sirvamos de una manera fiel, sirvamos de una manera de a ver qué obtengo, sino por todo lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, pensando en esta influencia, pensando en que tú y yo podemos ser de influencia para
el servicio de los que vienen detrás de nosotros, yo les quiero dejar 3 pensamientos al respecto, ¿no? ¿De qué manera podemos influenciar? Yo a todas les puse aprecio. Número 1, primer pensamiento, aprecio al servicio con limpia conciencia. Es decir, que nuestros seres queridos, que la gente a la que amamos, la gente que llega a ser cercana a nosotros, aprecien, valoren, amen, quieran un servicio con limpia conciencia. Y yo quisiera que pues entendiéramos esto, ¿no? Lo encontramos nuevamente en el versículo 3. Pablo dice, Timoteo está dirigiéndose específicamente a un joven, a un hombre al cual ama mucho. Dice, doy gracias a Dios por ti. Toda carta griega normalmente empezaba así, pero Pablo como que aprovecha esos formatos de las cartas para decir algo bueno y enfocarse en algo bueno a quien escribía, en este caso a Timoteo. Dice, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Yo quisiera comentar varias cosas al respecto. En cuanto a un servicio con limpia conciencia, quisiera yo hablar de lo contrario. Había personas que servían al Señor con una conciencia mala, con una conciencia malintencionada, con una conciencia sucia y corrupta en un momento dado. No es lo mismo servir buscando beneficios personales que servir pues buscando agradar a Dios. Y Pablo contrasta su servicio con el servicio de maestros falsos, profetas falsos, apóstoles falsos que enseñaban y servían, pero de una manera sucia, de una manera equivocada, de una manera falsa. Y cuando Pablo dice, con mis antepasados, dice, tal como lo hicieron mis antepasados, uno podría decir, a ver, Pablo, ¿de qué estás hablando? Si tú conociste al Señor, sí, tú vienes de un grupo religioso, tú vienes de una nación judía, religiosa, y tú tuviste que toparte con Jesucristo para reconocer quién es Él, y te arrepentiste de tus pecados y te convertiste a Cristo. ¿A quién te refieres con tus antepasados? Yo pienso que Pablo se está refiriendo a personajes bíblicos de su propia nación, gente judía que en diferentes épocas sirvieron a Dios con una conciencia limpia. Podemos pensar en personas como Abraham, que sin ser perfecto, ahora cuando hablamos de conciencia limpia, no estamos hablando de que no podamos fallar o de que no nos equivoquemos en las cosas que hacemos. No estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente que con limitaciones, con defectos, dicen, yo amo a Dios y le quiero servir. Yo, por ejemplo, yo puedo pensar, hablando contemporáneamente con Pablo, yo puedo pensar en un Pedro que lo hacía con una conciencia limpia, pero que tuvo que aprender que no eran sus fuerzas, sino eran las fuerzas de Dios, ¿no? Pedro le dijo, Señor, si todos te niegan, yo nunca te voy a defraudar. Era un deseo honesto de Pedro, pero un deseo honesto en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Tenemos que ir aprendiendo en nuestro servicio de no hacer las cosas en nuestras propias capacidades, sino depender del poder de Dios, de las fuerzas de Dios en ese aspecto. Y Pablo
tenía grandes ejemplos de personajes de la antigüedad. Abraham se dio cuenta que solamente un milagro de Dios podía hacer que, siendo anciano, siendo viejo, pero creyendo en él, Dios le iba a poder dar una descendencia, ¿no? Y Dios le cumplió dándole a Isaac y posteriormente a unos nietos, Jacob, Esaú, y después a bisnietos, ya todo un grupo de gente que se convirtió posteriormente en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces lo hicieron con una limpia conciencia, dependiendo del Señor y buscando al Señor. Podemos encontrar personajes como José, que servía a Dios en un país extranjero con una limpia conciencia. Podemos encontrar personajes como David, como otros siervos del Señor que lo hicieron, si no de manera perfecta, y sí enfrentando errores y descalabros, sí con una limpia conciencia. Entonces, tú podrías decir, ¿por qué Pablo le habla de antepasados, de sus antepasados? Porque Timoteo, y quiero que pienses en lo siguiente, Timoteo, al menos sabemos que venía del pueblo judío. Su abuela era judía, Loida. Su mamá, Eunice, era judía, pero su papá era griego. Entonces, en ese transcurso, cuando Timoteo piensa en sus antepasados, piensa de manera mezclada, piensa decir, bueno, ¿cómo fueron mis antepasados? Y seguramente tal vez venían a su mente muchos antepasados griegos, muchos antepasados paganos, muchos antepasados con enseñanzas e ideas equivocadas. Y Pablo le podía decir, ¿sabes qué, Timoteo? Tú también lo estás haciendo. ¿Por qué? Y él puede decir, bueno, ahí está tu mamá. Ella, siendo judía, escuchó el mensaje y le rindió su vida a Cristo. Tu abuela, Loida, ella, siendo judía y perteneciente a un sistema religioso, reconoció a Cristo, reconoció su necesidad de Dios y sirvió a Dios de manera limpia, de una manera pura en ese aspecto. Así que tienes modelos, tienes ejemplos. Tal vez tú pienses, bueno, yo soy primera generación de cristiano. ¿Qué modelos tengo? Bueno, ahí yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Ayúdame porque tal vez tengo modelos equivocados, modelos con deficiencias, modelos que no fueron orientados de manera correcta y yo batallo con eso en el día a día. Por favor, ayúdame si es que no tengo antepasados que fueron personas eficientes, que fueron personas serviciales, que fueron personas que se entregaron a su prójimo con una conciencia limpia. Enséñame a mí a levantar un legado en mis hijos, en mis nietos, en los que vienen, de que se puede servir con una conciencia limpia, que tus hijos puedan ver en ti, mi mamá, mi papá, no son perfectos, tienen errores, tienen fallas, pero cuando dicen que aman a Dios, lo aman. Cuando dicen que sirven a Dios y que lo que están haciendo es para agradar a Dios, es correcto, es cierto, no me están engañando, no están mostrando una cara ahorita y otra cara después. ¿Por qué? Porque los hijos ven y escuchan discusiones, escuchan gritos, escuchan cosas que pasan en casa, escuchan cosas que suceden y muchas veces ellos entran en una crisis de decir, ¿qué creo? ¿Qué creo? ¿Creo lo que me dicen o creo lo que veo? Y ahí tenemos que trabajar.
Tenemos que trabajar en ese aspecto y pedir de la gracia de Dios, que si hemos cometido errores, si hemos cometido fallas, pedir que el Señor sane los corazones de nuestros seres queridos y ellos puedan decir: sí se puede servir a Dios con una conciencia limpia, no con un interés egoísta, no de manera equivocada o falsa, sino de manera correcta. Y no vaya a pasar como aquellos hombres que cuando se presentaron delante del Señor le digan: Señor, en tu nombre hablamos de ti, profetizamos, en tu nombre sanamos personas, hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor nos va a decir: apártense de mí, nunca les conocí, obradores de maldad. Entonces, si es posible servir, si es posible hacer cosas para Dios, pero sin conocer a Dios. Y tenemos que trabajar en eso e influenciar para bien en nuestros seres queridos. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar es la influencia de aprecio por cultivar amistades duraderas. Que tus hijos, que tus nietos aprecien tener amigos, no pasajeros, no amigos del momento, sino amigos que puedan ir creciendo y sean una amistad duradera. Y muchas veces hasta, sin que afecte la edad, podemos tener amistad con personas mucho más grandes que nosotros, o personas más jóvenes que nosotros. En este caso, Pablo y Timoteo. Pablo se presenta como un padre espiritual. No hay un parentesco físico con Timoteo. Pablo es su mentor. Pablo es una autoridad espiritual para con Timoteo. Y dice: me acuerdo de ti, Timoteo, y tengo muchos deseos de volverte a ver. ¿Por qué? Dice: porque continuamente me acuerdo esa vez que nos despedimos, que nos separamos, y dice, y tú estabas derramando lágrimas, porque ya no nos íbamos a ver en mucho tiempo, ¿no? Acuérdense en dónde Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? Y pensando en algún pasaje, en algún momento del Nuevo Testamento, uno pudiera pensar a qué se está refiriendo Pablo. Posiblemente se está refiriendo cuando estaba en Éfeso y cuando dice que reúne a los ancianos de Éfeso y a los líderes de Éfeso, despidiéndose de ellos. Y es muy conmovedor ese pasaje. Estamos hablando de Hechos 19, Hechos 20, donde las personas se reúnen y cuando escuchan de Pablo, dice: muchos de ustedes ya no van a volver a ver mi rostro. Dice que lo abrazaron, se le echaron al cuello y lloraban junto con Pablo por ese aprecio espiritual, esa amistad profunda que había entre Pablo y otras personas, otros líderes de la iglesia. Posiblemente allí estaba Timoteo, y posiblemente Timoteo pues igual pensó que ya no iba a volver a ver a Pablo, y posiblemente Timoteo, a eso se refiere la ocasión en que está inconsolable, está llorando, despidiendo a su amigo y a su padre espiritual. Eso lo tomó en cuenta Pablo, eso lo recordaba Pablo. Ya habían pasado varios años de eso. No siempre Timoteo anduvo con Pablo. Timoteo se tuvo que quedar en otros lugares mientras Pablo seguía viajando anunciando el evangelio, o Pablo estuvo preso. En este caso, Pablo estaba preso en Roma y llevaba ya varios años preso. Y más adelante, en los capítulos finales de esta carta, Pablo dice: ven pronto a verme. El invierno se acerca, ven pronto a verme. Tráeme mi capote, tráeme mi capa, mi abrigo, y trae los libros, porque aquí estoy solo en ese aspecto, ¿no? Entonces,
Algo que yo me puse a pensar respecto a esto es de que posiblemente esto nada más se quedó en un deseo de Pablo. Posiblemente Pablo sabía que ya no iba a volver a ver nunca a Timoteo. Posiblemente su ejecución estaba ya próxima a llevarse a cabo. Pero entra allí el corazón de Pablo y dice: yo reconozco tu amistad, que aunque han pasado los años, aunque han habido diferentes cosas, hay una amistad duradera entre nosotros. Yo me pregunto, ¿continuará nuestra amistad? ¿Continuará nuestro compañerismo? Aunque nos cambiemos de ciudad, aunque nos cambiemos de casa, aunque nos cambiemos de área, ¿continuará eso o simplemente lo vemos como algo del momento? Algo del momento, ya tengo nuevos amigos, ya tengo nuevas relaciones. Las personas que conocí en el pasado y que fueron mis amigos, ahí están, pero ya no más en ese aspecto. Tú y yo podemos heredar, tú y yo podemos modelar en nuestros seres queridos amistades duraderas y amistades profundas, amistades que valgan la pena, no personas que sean tóxicas para nosotros, no personas que nos contaminen nuestra manera de pensar, no personas que nos desanimen en cuanto a lo que es la familia y en cuanto a lo que es Dios y en cuanto a lo que es el trabajo y a lo que es la vida. Necesitamos gente que sea amigo y que sea amiga duraderos, que sean personas que, aunque estemos en otra ciudad, en este caso Pablo preso en Roma y Timoteo en Asia, en otras partes, en otras áreas, que Pablo diga: me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, y si yo oro por ti día y noche, yo sé que también tú oras por mí día y noche. Ahora, repito, no seamos exagerados, no podamos decir: ay, pues oraba sin cesar por Pablo, oraba sin cesar por Timoteo. No, significa que cada vez que tú te acuerdes de un amigo, cada vez que tú te acuerdes de alguien que aprecias, ora por él. Si te acuerdas en la mañana, si te acuerdas en la noche, si te acuerdas en algún momento, encomiéndala a Dios, tenlo delante de Dios. No es la mejor manera de hacer esto. Hay personas que ponen fotos en el refrigerador, en algún lugar visible, para que cuando uno pase vea al ser apreciado y ore por ellos. Hagamos esto y enseñemos a nuestros seres queridos a hacer esto. A mí me da gusto ver en el refrigerador de nuestros hijos, y con todos los movimientos que ellos hacen, ver que ponen fotos de niños, niñas que han adoptado y que oran por ellos y mandan ayudas mensuales o X, pero les recuerda esto en oración. Imagínate los amigos. Imagínate estas fotos que subimos de las mamás o del remanente, imprimirlas o tenerlas a la vista y cada vez que las veas, orar. Orar, si es en la mañana, si es en la noche, orar. Es hermoso esto, y si enseñamos a nuestros niños a hacer esto, qué maravilloso que ellos tengan su propio espacio donde tengan esas fotos de personas amadas y estén orando por ellas. Y por último, les quiero dejar este tercer pensamiento: la importancia de la influencia familiar. Sembrar aprecio al transmitir la calidad de nuestra fe. En otras palabras, que nuestros seres queridos admiren nuestra fe, admiren y digan:
yo quiero tener la fe como de mi mamá, yo quiero tener la fe, la intensidad de fe que tiene mi papá, yo quiero eso que ellos disfrutan, que ellos abrazan, a la que ellos se han aferrado, independientemente de que han enfrentado tormentas, han enfrentado dificultades, han enfrentado situaciones dolorosas, ahí están bien agarrados. Yo quiero esa clase de fe. A mí me hubiera gustado verla en mis papás. Digo, no se pudo. Yo soy primera generación, pues yo tengo que influenciar eso en mi esposa, tengo que influenciar eso en mi hijo, tengo que influenciar eso en mi nieta o futuros nietos y en los que vengan, pero que los jovencitos o que los niños que me conozcan, yo pueda influenciar en transmitirle esta calidad de fe. En ese aspecto, Timoteo tenía esta bendición. ¿Por qué? Vean versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera. Otra versión dice tu fe no hipócrita. Tu fe no hipócrita, pues tú tienes, dice, la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ahora, Loida y Eunice eran judías, pero no eran cristianas. Se cree que en el primer viaje misionero que tuvo Pablo con Bernabé, conocieron en una de las ciudades que pisaron, posiblemente en Creta, en alguno de estos lugares, conocieron a Loida, conocieron a Eunice. Posiblemente en esa época Timoteo era un niño, todavía estaba muy pequeño, pero cuando estas mujeres oyeron el mensaje de Pablo, ellas abrazaron a Cristo, abrazaron su fe, y su fe, dice Pablo, fue una fe sincera, fue una fe genuina, una fe sin falsedad. Creyeron en Cristo y creyeron bien. Y aunque los judíos enfrentaban rechazo por su religión, enfrentaban desprecio al abrazar el cristianismo, enfrentaron muchas veces la burla de la gente y familiares que les rodeaban, ellos se mantuvieron. Y quiero aclarar algo. Timoteo no fue cristiano por herencia genética, por herencia familiar de su abuela o de su mamá. Es decir, que automáticamente Timoteo fue cristiano, sino que, repito, Timoteo, al ver la fe de su abuela, al ver la fe de su mamá, aunque su papá tal vez creía en otras cosas o practicaba otras cosas, Timoteo dijo, yo quiero esa misma fe, abrazó esa misma fe, y seguramente años después se lo presentaron a Pablo, y Pablo vio que era la misma fe que su abuela y que su mamá. Repito, tus hijos, tus nietos no van a ser cristianos automáticos porque tú dices ser cristiano, pero tú sí puedes modelar esa fe, y esto nos lleva a examinarnos, nos lleva, ¿cómo estoy en mi fe? ¿Cómo estoy en mi fidelidad a Dios? ¿Cómo estoy en lo que le creo a Dios, en lo que le creo en este momento difícil, en este momento de tristeza, en este momento de decepción, en este momento tal vez de depresión, en este momento en que ya no quiero saber nada? ¿Cómo está mi fe en el Señor? ¿Me sostengo o me dejo arrastrar por la circunstancia en la que estoy viviendo? Entonces, yo debo de cuestionarme. Pablo se cuestionaba, dice, yo me examino para ver si estoy en la fe. Si Pablo se cuestionaba, si Pablo se autoexaminaba, tú y yo debemos de autoexaminarnos. Yo no puedo quedarme en mi experiencia de hace 40 años.
O ya este próximo año que voy a cumplir 50 años de conocer a Dios. Yo no me puedo quedar en aquellas noches en que yo estaba en esas reuniones como joven y decir, yo le entregué mi vida totalmente al Señor. Bueno, ¿cómo ha sido mi vida en estos 50 años? Me he sostenido, me he soltado, me he regalado, he entrado en cuestionamientos en cuanto a mi vida moral, en cuanto a mi vida familiar, en cuanto a mi vida con los demás, o me sigo sosteniendo en mi fe en Dios. Me debo de examinar. Y si somos honestos y me examino, entonces tú te podrás dar cuenta cómo estamos o cómo estás. Y tal vez tú comparando puedes decir, hubo años en que estuve mejor. Hubo años en que sí, nadie me paraba. Yo iba contra viento y marea y yo estaba aferrado a Dios. Bueno, si tú al examinarte descubres eso, entonces decir, Dios, devuélveme. Dios, quiero recuperar ese primer amor. Quiero recuperar esa intensidad de fe. ¿Para qué? Para que los que vienen después de mí digan, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi abuela, a mi abuelo, han atravesado muchas cosas, unas muy buenas, otras muy difíciles, pero se han sostenido y continúan, Yo quiero esa misma clase de fe. Y nuestros seres queridos van a decir, yo quiero esto. Para mí fue muy conmovedor estar en la casa de nuestros hijos, Dani y Kimi, después de la Pascua, y estar los 4 abuelos, los papás, nuestra nieta, y ver que Kimi agarró un librito, no sé si era la Biblia o de la historia de la Pascua, y ella le empezó a contar la historia. Y Mila estaba así, se metía, se salía y todo esto, pero yo estaba orando, Dios, que entienda lo que su mamá le está diciendo, que entienda esto, ¿no? Y de repente entraba el abuelo por acá, de repente entraba otro para auxiliar, pero a mí me conmovió mucho ver ese tiempo especial de decir, Mila, acabamos de celebrar esto, acabamos de celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y quiero que sepas por qué pasó esto. ¿Por qué pasó esto? Los judíos tenían la siguiente costumbre. Dice, tus hijos te van a preguntar de qué se trata. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Y ya estaba en el script. O sea, los hijos en un momento de la reunión tenían que preguntar eso. ¿Qué significa eso que hicimos? Aunque ya lo habían escuchado tal vez en años anteriores, era volver a escuchar lo que significaba la Pascua, lo que significaba ese cordero que murió, ese animalito inocente que murió. Ese era un recordatorio. Ahora imagínense recordar por qué murió Cristo. Recordar por qué murió Cristo. Y tal vez uno piensa, ¿qué se le quedó? No sabemos qué se le quedó, pero se está sembrando algo en ese corazoncito, se está sembrando algo en esa pequeña vida, y yo sé que va a haber un bendito día en que va a dar un fruto, y un fruto que va a afectar a muchas vidas, Así que aprecio al transmitir la calidad de nuestra fe. Repito, la fe no se hereda genéticamente, la fe se hereda por lo que modelamos, por lo que mostramos, por lo que enseñamos. Quiero concluir diciendo lo siguiente: necesitamos hoy más que nunca modelar una fe sincera. Esta es la conclusión. A los que vienen después de nosotros,
corremos el peligro que en la siguiente generación el número de incrédulos aumente. Corremos ese peligro. Israel lo vivió. Israel lo vivió. La siguiente generación que siguió no conocían a Dios. Debemos, como nunca, compartir las buenas nuevas y la fe sincera que el mundo anhela ver. Rescatemos para Cristo a la generación que nos sigue. Y pongo yo aquí, la decisión es tuya. Es tuya el orar, el modelar, el animar, el jalar, el rescatar o el dejar que se sigan hundiendo en la maldad. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por este mes en el que hemos estado meditando sobre la familia, sobre la importancia de la familia, la influencia, los efectos en la familia. Y Padre, pues la iglesia está compuesta de esto, Señor, está compuesta de familias. Y Señor, pues te pedimos tu gracia, que tú derrames tu gracia para que trabajemos en esto, trabajemos en estas circunstancias. Y sabemos que pues, la vida de Timoteo no fue fácil, era un joven tímido, era una persona muy aprensiva y era una persona que se le estaba que continuamente estar animando, impulsando, empujando, pero fue un hombre fiel que dejó un legado en la iglesia de aquel tiempo, Señor. Gracias por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, los que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a modelar algo impactante en la siguiente generación y en la que sigue, para honra y gloria de tu precioso nombre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. Amén.